Dios te bendiga, mis hermanos. Muy buenas noches. Qué gran privilegio que una vez más podamos reunirnos por esta vía virtual. Esta es nuestra sexta semana tratando el tema de alabanza y adoración a la manera de Dios. Y en República Dominicana, en el país en el cual estamos en nuestra tercera semana de cuarentena. Por eso se han fijado que las primeras clases o los primeros estudios que tuvimos son desde el templo, pero por la situación en la que estamos mundialmente con esta pandemia del COVID-19, nos hemos visto obligados a estar en cuarentena. Y el día de hoy vamos a estar concluyendo esta serie que hemos tenido en su sexto episodio, Alabanza Congregacional, la segunda parte. Quisiera hacer un recuento rápido de lo que hemos estado viendo y también hacerle una invitación a todos los que no han visto los otros estudios, a ir al canal de la Iglesia Cristiana de la Comunidad y dar seguimiento a la serie. Fuimos en una secuencia de temas que son importantes para la iglesia, entender para la vida de cada creyente. Primero empezamos con el pastor Luis de la Iglesia Bautista Internacional, que nos habló de la importancia de la adoración, cómo Dios busca adoradores. La segunda semana estuve yo tratando el tema de la prioridad de la adoración. La tercera semana también estuve tratando el tema de cómo vivir la adoración bíblica. Y la cuarta semana dimos la primera parte de la alabanza congregacional. La quinta semana, que fue la semana pasada, el hermano Rogers de la Iglesia Bautista Osama estuvo tratando el tema de por qué canta, por qué alaba el creyente. Y en esta semana vamos a ver la última entrega, la segunda parte de alabanza congregacional. Y a manera de recordatorio, vimos que íbamos a ver 13 puntos en total de la alabanza congregacional, cosas que nosotros hacemos como iglesia que muchas veces no sabemos por qué la hacemos, porque hemos visto que así se hace. Llegamos a la iglesia y vemos que semana tras semana lo hacen de esa forma, y es bueno que nosotros entendamos de dónde vienen y en qué están basadas algunas de las prácticas que nosotros tenemos como iglesia. Y también cosas a las cuales nosotros nos apegamos, cosas que no negociamos, algunos valores. Todo esto claramente fundamentado en la palabra de Dios, la cual es nuestra guía. Vimos en primer lugar que la alabanza, dos cosas. Primero, estoy desde mi casa y como comprenderán, todos los vecinos están en su casa, así que por favor disculpe si hay algún ruido inesperado o cualquier asunto que no podamos evitar. Y segundo, esto, aunque nosotros lo estamos aplicando directamente a la alabanza congregacional, pero es perfectamente aplicable a las demás actividades que nosotros hacemos como congregación, a los demás ministerios. Pero aquí, como esta serie trata específicamente de esto, lo estamos limitando a alabanza congregacional. Decíamos que la alabanza congregacional es trinitaria. Estamos adorando a un Dios que es uno en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alabanza congregacional es Dios-céntrica, reconoce y da gloria a Dios como centro de todo. Número 3, exalta a Jesucristo. Número 4, es llena del Espíritu Santo. Número 5, está anclada en la Biblia, como todas las prácticas de la iglesia cristiana. Es enfocada en el Evangelio, recordando que el Evangelio no es un tema de un domingo o de una parte de un servicio o
de cuando nosotros venimos a los pies del Señor, sino que es un tema de toda la vida. Y número 7, decíamos que es trascendente desde el punto de vista de que adoramos a un Dios que es exaltado sobre todo, un Dios que es 3 veces santo, pero al mismo tiempo adoramos a un Dios que está cerca del humilde. Y vamos a continuar con los otros puntos. Así que si te perdiste alguna de estas entregas, alguna de estos estudios, nuevamente te invito a que los veas en cualquier momento. Todos van a estar en la página de YouTube. Y vamos a iniciar dando gracias al Señor y presentando todo lo que vamos a estar viendo hoy. Padre, te damos muchísimas gracias. Tú diriges con poder toda tu creación en nuestras vidas, Señor. Tú estás sobre todo. Nosotros como iglesia lo recordamos, lo proclamamos, aún en medio de una situación como la que estamos, de pandemia, Señor. Tu nombre está por encima, tu poder está por encima. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de abrir tu palabra y de aprender juntos como iglesia a pesar de la distancia. Te entregamos, Señor, todo este tiempo. Intercedemos por cada hermano en su casa que pueda estar escuchando, Señor, que esto, tu Espíritu lo utilice para transformarnos, Señor, para aumentar nuestra fe, para hacernos crecer en santidad, en humildad, para conocerte más, Señor, y para adorarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, el primer punto que vamos bueno, es el número 8, pero es el primero de hoy, acerca de la alabanza congregacional. Es que la alabanza congregacional está preparada, está dirigida principalmente para la iglesia, pero al mismo tiempo la alabanza congregacional da o debe dar la bienvenida a los incrédulos. Debe dar la bienvenida a aquellos que por primera vez pisan una iglesia, que por primera vez escuchan algo como esto. Y nosotros no podemos adorar lo que no sabemos, como Jesús le dijo a la samaritana. La iglesia es una comunidad de creyentes, personas que han sido compradas por la sangre de Jesucristo. La iglesia se reúne como una familia, como un cuerpo, para adorar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para escuchar su palabra, para orar, para ofrendar, para proclamar el Evangelio, para servir, para edificarnos unos a otros, para santificarnos, para ser dirigidos por su Espíritu, para equipar a los santos para la obra del ministerio y para observar fielmente las ordenanzas dadas por el Señor a su iglesia. El tiempo congregacional, de hecho, es un mandato que tenemos en la palabra de Dios y debe darse en la vida del creyente. Todas estas cosas que acabamos de mencionar deben estar pasando constantemente en la vida de un hijo de Dios. Somos un cuerpo y no se concibe que en un cuerpo haya un dedo que esté funcionando por su lado sin estar pegado al cuerpo. Inmediatamente se separa, ya no es parte del cuerpo. Entonces nosotros, el Señor nos constituyó así, como una iglesia que funciona como un cuerpo. Dice Efesios capítulo 4, verso 11, que Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros el ser profeta, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas
engañosas del error. Todos nosotros, al ser parte del cuerpo, somos necesarios en el cuerpo. No podemos pensar que mi lugar en la iglesia es estar sentado en la silla de atrás. Cuando yo llego, pasa el servicio y me voy. No tengo ninguna otra función. El Señor te ha llamado a ser parte del cuerpo y nosotros tenemos que formar parte de ese cuerpo y también actuar como parte de un cuerpo, entendiendo que somos del cuerpo de Cristo. Como pasaba con la iglesia de Hechos 2:42, dice que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Y Hebreos, en capítulo 10, versos 24 y 25, dice: considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Cuando nosotros nos juntamos cada domingo al alabar al Señor juntos, estamos haciendo muchas de estas cosas. No solamente pasa alabanza en el servicio, pasan muchas otras cosas. Aún la comunión, el saludar, abrazar a los hermanos, el preguntar, orar por los hermanos, el compartir, incluso el salir a comer juntos. Esas son cosas que hacen o provocan estas cosas que hemos estado leyendo en estos versos. Pero también tenemos que estar conscientes que en medio nuestro pueden y pudieran estar personas que no son creyentes, personas que no son del cuerpo, y nosotros no podemos tampoco actuar como un cuerpo cerrado y unido, pero sin dar cabida a que otras personas puedan entrar a ese cuerpo. Nosotros tenemos que dejar la puerta abierta para que personas que no conocen de Cristo puedan acercarse, puedan integrarse, puedan conocer. De hecho, todas las cosas que nosotros hacemos como cuerpo deben reflejar a Cristo para que esas personas que no conocen de Cristo puedan conocerlo. Aunque son reuniones principalmente para la comunión de los santos, también nosotros tenemos que considerar que al lado de nosotros puede haber una persona que nunca ha escuchado el nombre de Jesús y quizás está ahí dándonos a nosotros la oportunidad de presentarle por primera vez el nombre de Jesús. Entonces también al alabar al Señor y al hacer todas las cosas que nosotros hacemos en la congregación, tenemos que abrir los ojos y tenemos que expresar, proclamar el Evangelio de Cristo, proclamar la salvación del Señor, proclamar que necesitamos del Señor. Número 9. La alabanza congregacional es multigeneracional y diversa. ¿Qué significa esto? Unidad en medio de la diversidad. Y me causa risa, pero no debería. Porque me llegan a la mente recuerdos de personas que fácilmente olvidan esto. En nuestras congregaciones tenemos que estar conscientes de que pueden haber personas de la tercera edad, pueden haber personas, niños, pueden haber jóvenes, pero no solamente con diferencia de edad, sino también diferencia de trasfondos. Podemos estar con personas que vienen de un tipo de familia, de un tipo de crianza o de un tipo de cultura, de alguna otra ciudad o pueblo de nuestro país o de algún otro país. Y no solamente entonces ahora juega un papel la edad, sino también el trasfondo. Muy seguro que en la mayoría de nuestras iglesias vamos a tener de varios tipos de personas, en algunas más que otras, pero esto es algo que nosotros tenemos que considerar en las actividades que hacemos como iglesia, incluyendo la alabanza congregacional, para lograr que sigamos siendo un cuerpo a pesar de esa diversidad y de esa diferencia generacional. Filipenses capítulo 2,
versos 3 y 4, el apóstol Pablo dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Todo miembro de una iglesia local debe estar siempre gozosamente dispuesto a buscar el beneficio de los demás. Debemos valorar la edificación mutua y necesaria que ocurre cuando el joven y el anciano adoran juntos al Señor, ambos dando valor apropiado a las preferencias del otro en cuanto a diferencias de expresiones, de formas, de estilo de adoración, etc. Y por eso era que me reía, porque muchas veces se nos hace difícil hacer esto. Se nos hace difícil aceptar que yo tengo personas cerca de mí alabando juntos que quizá una gran parte tiene preferencias musicales, vamos a hablar de la música, preferencias musicales distintas a la mía. Pero entonces, muchas veces acudimos al templo y queremos participar en estos tiempos de alabanza congregacional como un cuerpo, pero queremos que todo se adapte a mis preferencias. Queremos que canten las canciones con el estilo musical que yo prefiero. Y a veces incluso he escuchado de personas que dicen que ciertos estilos musicales no son permitidos. ¿Por qué? Nosotros debemos estar abiertos tanto a los estilos musicales más afines a personas jóvenes, pero también estilos musicales afines más afines a personas no tan jóvenes, a niños. Nosotros tenemos gente de todas las edades probablemente en un solo tiempo de alabanza. Y esas alabanzas, esto quizás va más, pudiera ir dirigido a aquellos que se encargan de elegir las alabanzas o de elegir los estilos musicales de las alabanzas. Pero no solo eso, sino que yo como miembro, en el momento que en la iglesia estén tocando un tipo de música que quizás no sea mi preferido para la canción Estoy Bien, yo, como decía Filipenses, con actitud humilde, considero al otro como más importante que a mí mismo. Entonces, porque somos un cuerpo y somos diversos en preferencias, en gustos, yo voy a bajar mis estándares. Aquí yo no vengo a buscar, yo no quiero que necesariamente toquen lo que a mí me gusta, sino lo que le gusta a los demás. Y esa debería ser la actitud al nosotros estar cantando juntos, no poner una pared de que si no es el estilo musical que a mí me gusta, yo no voy a gozarme, yo no voy a alabar junto a la persona que está aquí. Ay, que esas canciones tan viejas, con esos ritmos que son de los años 60, de los años 70, a mí no me gusta, no. De hecho, la música no es lo primordial. A veces ponemos nosotros en primer lugar la música y nos impedimos a nosotros mismos de expresar al Señor letras hermosísimas que tienen algunas canciones, simplemente porque ya desde que tocaron en la primera progresión de acordes yo me di cuenta que era un estilo de música muy antiguo y a mí no me gustó, o era un estilo de música muy moderno y a mí no me gustó. Tratemos a los demás como superiores a nosotros y pensemos que estamos rodeados de jovencitos, de una palabra que está muy de moda, de millennials, de jóvenes que están atravesando por adolescentes, jóvenes. También tenemos personas que tienen muchos años quizás en la iglesia, tienen muchos años participando en la alabanza, y cuando ellos, desde que ellos empezaron a participar de las alabanzas, el estilo de música era otro. Entonces, debe no solamente el líder de alabanza y el ministerio de alabanza y los pastores ver esto y tratar de traer variedad, pero también nosotros como iglesia, cada hermano tiene que tener pendiente de que somos una variedad, somos multigeneracionales, somos diversos y hay para todos. Entonces tenemos que aprender a gozarnos y a alabar al Señor en la variedad y en la diversidad.
Primera de Pedro, mira cómo estos autores del Nuevo Testamento presentan y de hecho mandan a la convivencia entre ancianos y jóvenes. Primera de Pedro 5:5 dice: asimismo vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. A veces no queremos acatar algunas cosas, algunas prácticas, simplemente porque me lo está diciendo alguien que es de la generación pasada, y yo digo, no, tú estás quedado, tú estás desfasado, simplemente porque tiene canas. Pero no, la Biblia nos manda a estar sujetos. Incluso mira Tito capítulo 2, versos 3 y 4, dice: asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Hay una interacción que se ve en la iglesia del Antiguo Testamento y es la que debe primar en nosotros, porque eso es lo que el Señor espera, porque eso es lo que el Señor nos manda. De hecho, quizá usted debería hacerse la pregunta: ¿qué va a pasar cuando estemos juntos en aquel día, cuando dice Apocalipsis que levantaban un cántico, o levantarán, ¿verdad?, en el futuro, un cántico al Cordero que decía: digno es de tomar la sabiduría, la riqueza, el poder? Apocalipsis 4 y 5. ¿Puede ver lo que está pasando ahí en la adoración celestial? ¿Qué tipo de música, qué estilo musical cómo va a ser eso? ¿Será como lo hacemos ahora en 2020? ¿O será como lo hacíamos quizá en 1970? ¿O como, no sé, 10, 20 años más adelante? Sería bueno hacerse esa pregunta. Otra pregunta que nosotros podemos hacer, ¿no?, es: ¿qué tipo de música tenían los salmos? No sabemos, no tenemos partitura de los salmos, no tenemos arreglos musicales. Lo que se conserva de los salmos son las palabras, las letras, porque eso es la prioridad. La música no puede venir a ser un obstáculo. Más bien, nosotros tenemos música y músicos que ensayan cada semana para que no sea esto un obstáculo, sino para ayudar a la iglesia. Por tanto, nosotros, repito, como iglesia, como miembros de un cuerpo, tenemos que estar dispuestos a alabar al Señor por quien Él es y por lo que Él ha hecho, y a compartir, a colaborar, a pensar que las personas que están a mi alrededor son más importantes que yo, a bajar los estándares de nuestras preferencias, a pensar quizá en lo que pueda ser mejor para los que están alrededor de nosotros. Número 10. La alabanza congregacional es histórica y contemporánea. No hay nada nuevo bajo el sol. Nuestra fe no es algo nuevo, así que aun cuando las expresiones y formas de adoración puedan cambiar con el tiempo, nuestras prácticas deben estar arraigadas en la historia de las obras de Dios en su mundo. Nosotros no nos paramos sobre los hombros de muchos hombres y mujeres fieles que han peleado la buena batalla antes que nosotros, dejándonos un gran ejemplo. Debemos tener mucho cuidado con el peligro de canonizar nuestras tradiciones, pero los tesoros de la historia pueden ser de enorme valor y beneficio para nosotros. Claro que sí. Y yo he escuchado muchas veces hasta en algunas iglesias la frase: es que así es que lo hacemos aquí, dando como por hecho de que esa es la manera correcta, porque así lo hacemos aquí. Sin embargo, muchas veces estas cosas a las que se refieren con así es como lo hacemos aquí, son basadas en preferencias de alguna persona. Pero nosotros tenemos que estar bien claro y pendiente de que
todo lo que quizás ahora es nuevo, en algún momento, lo que ahora es antiguo, en algún momento fue contemporáneo. Lo que ahora es tradición, hubo un momento donde se introdujo. Y voy a traer a colación quizá algo que pueda explicar este punto claramente. Hay un tema en muchas iglesias con respecto al himnario y al proyector. Cuando empezaron a llegar los proyectores a la iglesia, la gente decía, no, aquí usamos himnario, aquí cantamos con himnario. Sí, pero el himnario en algún punto de la historia fue algo contemporáneo. Hubo un momento donde no había papel, donde la iglesia cantaba quizás de memoria o cantaba de alguna otra forma, y de manera contemporánea llegó la imprenta, llegó la posibilidad de poder tener cada persona en sus manos su propia copia de los himnos. Y eso fue algo nuevo en un momento. Yo no sé si hubo personas que empezaron a decir, no, es que aquí no usamos himnario, aquí usamos lo que usamos desde hace tiempo. Pero así mismo también hay personas que con este cambio de que, no, aquí no usamos proyector, aquí usamos himnario, ha pasado. Pero debemos recordar que cada cosa que de alguna manera se presenta como tradicional ahora, tuvo su momento de ser algo contemporáneo. Y a través de la historia de la iglesia, cada generación ha tenido su propia voz al expresar adoración en maneras nuevas, frescas, sostenido sobre valores, convicciones y principios bíblicos. Tiene mucho valor el ver a cada generación expresar la grandeza de nuestro Dios y la belleza del Evangelio con diferentes formas y expresiones. La Biblia, en los Salmos, constantemente vemos cómo nos invita a cantar una nueva canción al Señor. El traer cosas contemporáneas que no sean, claro, cosas que sirvan de interrupción o de obstáculo, o que obviamente sean pecaminosas a las prácticas de la iglesia, no significa que estamos dañando el servicio, que estamos trayendo algo mal. Ahora los músicos usan un audífono en la iglesia. Antes los músicos no usaban audífono, ahora usan audífono. Eso es para beneficio de la iglesia. Todas las cosas que la iglesia, me refiero a iglesia con los ministerios de la iglesia, trabajan o deberían, es con el fin de que tú puedas llegar cada semana y expresar al Señor tu alabanza congregacional junto con otro grupo igual que tú, y que nada sea un estorbo. Si volviendo al ejemplo anterior, si hay una pantalla proyectando las letras, es para que tú puedas tener una presentación de lo que nosotros como iglesia vamos a estar cantando. Llegó un momento que para algunas iglesias quizá es más sostenible el tener un aparato proyectando que tener 200, 300 libros para himnarios para que cada persona pueda tenerlo. Se van añadiendo canciones nuevas a la iglesia, no vamos a estar imprimiéndole hojas nuevas al himnario, se van añadiendo diferentes cosas, y nosotros como iglesia tenemos que ir. Claro, eso no es un requisito, no es que obligado la iglesia tiene que ahora soltar todos los himnarios y coger proyección. Si es lo que la iglesia entiende, los ministerios entienden que va a funcionar mejor para que la congregación pueda alabar, la congregación pueda hacer determinada actividad congregacional, pues entonces no debemos tener temor a que sea contemporáneo. Y no debemos anclarnos, arraigarnos a la frase, es que aquí no lo hacemos así, aquí estamos acostumbrados a tal forma, aquí lo hemos hecho de esta forma
desde hace 30 años que esta iglesia se fundó, etcétera, etcétera. Eso no es lo que debe limitar el avance o el crecimiento de cierta área o cierta forma de hacer algo en la iglesia. Y tenemos que estar pendientes de eso. Cuando yo estoy diciendo aquí se hace así, ¿a qué me estoy anclando? ¿A que alguien lo instituyó así hace 30 años? Quizá personas que ya no están con nosotros. Lo instituyó porque quizá hace 30 años era la mejor manera para esa congregación, pero ahora probable que lo que más le convenga a la congregación sea lo contemporáneo. Entonces no debemos quedarnos estancados en ciertas prácticas y formas de interactuar en la congregación, ni tampoco debemos ver mal que la iglesia decida actualizar alguna cosa, algún elemento a utilizar, actualizar quizás el arreglo de una canción, el arreglo musical de una canción, para disfrute de las nuevas generaciones también, etcétera, porque eso es algo nuevo y eso es algo contemporáneo. Toda práctica que nosotros tenemos como tradición, hubo un momento que fue contemporánea. Número 11. La alabanza congregacional involucra información, involucra la mente, pero también involucra las emociones, involucra nuestro corazón. Involucra información, claro, iba a decir lógicamente, pero no siempre pasa así, pero debe ser información bíblica, debe estar informada por la Biblia. La adoración es nuestra respuesta ante lo que Dios es. No podemos adorar, dijimos hace un momento, lo que no conocemos. Entonces, si tratamos de adorar a Dios sin conocer a Dios, nosotros lo que vamos a caer en idolatría, tratando de adorar al Dios de nuestra información, de nuestra imaginación. Entonces, nosotros tenemos que conocer, tener información de Dios. Y esa información de Dios está en su palabra. No podemos limitarnos a lo que una persona nos dice de Dios, a 30 o 40 minutos semanales de un sermón, sino que nosotros tenemos que hacer nuestra propia búsqueda de Dios cada día en su palabra y conocer cómo es Él, cómo actúa, quién es Él, qué hace, qué no hace. Pero también la alabanza congregacional involucra nuestras emociones, involucra nuestro corazón. Las emociones, Dios las puso ahí. Y tanto la mente como las emociones son caídas y deben ser redimidas. Son redimidas cuando nosotros somos redimidos. No es tan solo la adoración no es tan solo un ejercicio de nuestro intelecto, sino que va a involucrar todo nuestro ser, incluyendo las expresiones físicas de nuestros cuerpos. Nosotros somos seres intelectuales y también somos seres emocionales. Ambas cosas han sido corrompidas por el pecado y deben operar en sumisión a la palabra de Dios. Nosotros debemos ser genuinamente y profundamente movidos cuando la verdad nos es proclamada por distintos medios. Es bueno cuando nuestro intelecto y nuestras emociones son movidas por la revelación de Dios y respondemos a Dios apropiadamente. Aquellos que siguen los deportes, que quizá tienen algunos equipos favoritos de acuerdo al deporte, estoy seguro que cuando están en series finales o cuando van a los partidos, a la cancha, al play, a ver a su equipo y su equipo hace, o algún jugador preferido hace una jugada asombrosa, nadie va a mandarte a ponerte de pie y aplaudir. Esas son cosas que van a surgir de la emoción del momento, de lo que está pasando, de lo que tus ojos están viendo, de lo que tú estás viviendo. Igual, aquellos que siguen o que les gustan las películas, hay momentos en que las películas te llevan a llorar, te llevan a sonreír por lo que nosotros estamos viviendo. Hay muchas cosas en la vida que van a movernos, a emocionarnos, a mostrar distintas formas de emoción.
Y nosotros no tenemos que pensar que cuando nosotros alabamos al Señor no debemos expresar emoción. De hecho, no hay forma que genuinamente nosotros estemos alabando al Señor después de un conocimiento genuino de quién Él es, de lo que Él hace. Cuando nosotros estamos juntos proclamando esas verdades de Dios, recordando el Evangelio, recordando de dónde el Señor nos ha sacado, que nuestras emociones no afloren. Van a aflorar. No podemos decir que tenemos que frenar las emociones, como de hecho he visto en algunas iglesias que está hasta prohibido aplaudir, está prohibido cantar muy alto, ni se diga mover un pie. Sin embargo, nosotros vemos como en los salmos hay bastantes expresiones físicas de alabanza. Salmo 108.1 dice: mi corazón está firme, oh Dios, cantaré alabanzas aún con mi alma. Salmo 138.1 dice: con todo mi corazón, con todo mi ser te daré gracias, en presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Salmo 119.48 levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Salmo 63, verso 4 dice: así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Salmo 134, verso 2 dice: alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Lamentaciones, capítulo 3, verso 41. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Salmo 47, verso 1 dice: batid las palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Salmo 150, verso 4 dice: alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. Salmo 30, 11: tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Salmo 149, 3 dice: alaben su nombre con danza, cántenle alabanza con pandero y lira. Romanos 12, 2 dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Todas estas emociones, o todas estas expresiones físicas son emoción. Ahora, ¿dónde está el problema de las emociones? Cuando nos convertimos en emocionalistas. Cuando nosotros perseguimos las emociones sin tener el conocimiento correcto de Dios. Cuando nosotros, siendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, personas totalmente apartadas del Señor, llegamos a la iglesia un domingo y venimos a levantar y a llorar y a tirarnos de rodillas y a cantar fuerte. Esas expresiones, honestamente, muchas veces son expresiones de emoción vacía, una descarga de emoción. Eso puede que sean expresiones genuinas, pero se quedan en expresiones de emoción, no motivadas por el conocimiento de Dios. Por lo tanto, no tiene nada que ver con alabanza y adoración, son solamente expresiones de emoción. Y hay personas que llegan a la iglesia buscando esto, porque le gusta cómo suena la música, le gusta las canciones que están cantando, le gusta cómo suena esa banda, o cómo canta la hermana, o cómo canta el hermano, le gusta la música, y van los domingos y se gozan con la música, y muchísimas expresiones como la que leímos en los Salmos, pero cada una de esas expresiones que nosotros vimos en los Salmos vienen fundamentadas, surgen de un corazón que ha conocido a Dios, y expresa eso. Como cuando hablábamos ahorita de tu equipo, cuando tu equipo hace alguna anotación, nadie te dice ponte de pie, son expresiones que surgen por algo con lo que tú estás comprometido y que tú conoces. Igual pasa con Dios, si realmente tú le conoces y estás comprometido, pero si no es así, si eso no está pasando, si el lunes y el martes y cada día de la semana tú no
no conoces, no estás cerca de Dios, no tienes ningún tipo de relación con Dios. Entonces es muy probable, casi totalmente seguro, que cualquier expresión de emoción que surja en ti en un domingo no está correctamente fundamentada. Por último, hermanos, no es por último, falta otro más. Número 12, la alabanza congregacional refleja a Dios en todo sentido. Aquí vamos a hablar de tres cosas. Primero, es excelente y auténtica. Excelente porque nosotros, cada semana en la iglesia, los ministerios preparan y ensayan, hacen muchas cosas, invierten dinero, invierten recursos. La iglesia compra sillas, la iglesia ambienta un templo, tiene músicos, la iglesia tiene diáconos, tiene un personal de seguridad, muchas cosas. Todo para que aquel que va a congregarse y expresar su alabanza pública tenga todo lo necesario, no tenga interrupción. Incluso iglesias tienen más recursos y ponen a disposición de las personas más cosas. Hay iglesias que no tienen tantos recursos, pero todo esto, lo que la iglesia busca o debe buscar es simplemente habilitar un espacio para que aquel que va a expresar su alabanza no tenga obstáculos, no tenga inconveniente, sino que pueda hacerlo libremente y más personas puedan hacerlo. Queremos que todo lo que nosotros hacemos bendiga al Señor, que hable bien de Dios. Así que buscamos la excelencia en lo que hacemos para Dios y que lo que hacemos sea para que la iglesia bendiga a Dios. Nosotros no adoramos la excelencia, no brindamos un show. Hay personas que sí lo hacen. Hay gente que están obsesionados con la excelencia, pero solamente para presentar un nombre, iglesia tal, o para captar más personas. Invierten muchos recursos con el fin de entretener a las personas. Y eso está mal. Pero no debemos dejar de perseguir la excelencia, pero no dejar que la excelencia se convierta en a lo que le damos culto, sino más bien que la excelencia presente a un Dios que es excelente. Pero por otro lado, nuestra adoración pública debe fluir de un caminar diario auténtico con Dios y la gente. No somos llamados a actuar excelentemente frente a la audiencia mientras nuestro corazón está lejos de Dios. No estamos buscando la excelencia para montar un drama. Todo lo que hacemos, de hecho, es para que lo real en las personas pueda salir sin obstáculos. Desde el que llega temprano y abre el templo, el que limpia el templo, el que va y toca un instrumento musical, el que arregla la silla, todo, como hemos dicho, para esto, para que las personas puedan ver a Dios y puedan ver a Dios de manera excelente. También la alabanza congregacional debe reflejar a Dios en todo el sentido, siendo planificada pero al mismo tiempo espontánea. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, planificar nuestras reuniones no contradice nuestra dependencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros planificamos, lo que estamos haciendo es, de hecho, presentar nuestra dependencia del Espíritu Santo cuando hacemos el plan. Pero también estamos administrando fielmente los dones para mayor beneficio de la iglesia. Antes de crear, Dios planificó la creación del universo y de la historia de la redención. Eso tú lo puedes ver en Efesios capítulo 1. Y no hay imperfección alguna o necesidad en Dios. Y Él planificó. Nuestra planificación nos sirve a nosotros y le sirve a la iglesia. Sin embargo, no queremos presumir de nuestra planificación y debemos siempre estar dispuestos
a lo que el Espíritu de Dios quizás quiera hacer en nosotros. Este punto no tan solo le habla a los que dirigen en los servicios, sino también a nosotros como iglesia. Normalmente las iglesias tienen un plan. Esto es lo que va a pasar primero, esto es lo que va a pasar después. Vamos a cantar tantas canciones, vamos a leer tal versículo, vamos a tener estos anuncios, vamos a tener tanto tiempo de comunión. Esto para nosotros también planificarnos y para respetar a los hermanos que asisten. Pero hay algo que debe pasar al mismo tiempo que se hace un plan, y es dejar las manos abiertas. Porque quien instituyó, como leímos hace un rato, apóstoles, profetas, quien dirige la iglesia es el Espíritu Santo. Y nosotros hacemos nuestro plan, pero al final abrimos la mano y decimos: haz lo que tú quieras hacer, Señor, aquí. Si tú quieres cambiar este plan, o si tú quieres usarlo de otra forma, o si tú quieres traer un avivamiento, si tú quieres traer salvación y vida eterna, aquí está el plan. De manera que yo no puedo, número uno, ni dejar de planificar, porque entonces no sé a qué hora voy a empezar ni a qué hora voy a terminar, no sé lo que va a pasar en el servicio, y eso es desorden. Y Dios no está en el desorden. Pero tampoco puedo encerrarme en mi plan y decir: esto es lo que va a pasar cerradamente en el culto. Aquí a esta hora empezamos, a esta hora terminamos, y no hay espacio para nada. Nos pudiéramos estar cerrando la oportunidad quizá a orar como iglesia por algún hermano que llegó ese día sin anuncio, con una necesidad, o de interceder quizás por algo que pasó en el mismo tiempo en que nosotros estábamos celebrando el servicio. Entonces, planificar, pero también dejar las manos abiertas para que el Espíritu de Dios fluya con libertad y haga lo que Él quiere hacer en el servicio. Y debe reflejar a Dios en que es sobria y gozosa. Hay un tiempo para todo en la vida, dice Eclesiastés capítulo 3. Y en esta vida los cristianos experimentamos ambos. Experimentamos gozo, experimentamos tristeza. Y nuestro servicio de adoración debe reflejar eso también. En ese grupo de personas que se reúne cada domingo puede haber personas que estén queriendo celebrar algo en su vida, pero también puede haber personas que estén llorando algo. Y nosotros como iglesia tenemos que estar pendientes de esto y celebrar con el que celebra, pero también llorar con el que llora. Por eso hay en el mismo servicio, debería haber tiempo para esto. Tiempo para orar los unos por los otros, tiempo para celebrar a Dios, y tiempo para decir o exhortarnos a confiar en Dios en medio de las tribulaciones, en medio de la tristeza. Por eso ustedes ven, quizás personas quisieran que todas las canciones que cantemos sean canciones de celebración, canciones que nos hagan brincar, que nos hagan aplaudir, pero es probable que haya personas que lo que estén necesitando son canciones que lo hagan reflexionar en la verdad de que Dios es soberano y que se llevó la vida de su hijo, la vida de su mamá, porque era lo mejor, y que todo obra para bien, y que en eso el nombre del Señor es bendito. Entonces nosotros, eso también está muy relacionado con el punto que estábamos hablando en la multigeneracionalidad y la diversidad. Nosotros tenemos que estar abiertos a compartir y a estar y a colaborar en todo lo que estemos haciendo como iglesia. Número 13. La adoración o la alabanza congregacional aunque es congregacional, pero se trata de adorar toda la vida, pero al mismo tiempo también en un evento. La adoración es la respuesta personal a la revelación de Dios. Y la revelación de Dios se da cada día. Nosotros vemos a Dios, hemos dicho en otras ocasiones, vemos a Dios siendo fiel, siendo justo, siendo bueno cada día. Y nosotros podemos o tenemos que responder a Dios cada día. No tenemos que esperar el domingo para expresar gratitud, para expresar alabanza, para expresar regocijo al Señor, para expresar dependencia y todo lo que son expresiones de adoración. Nosotros tenemos toda la vida y cada día de la vida para esto.
No tenemos que esperar a que alguien cante una canción el domingo y ahí se limitó mi tiempo de alabanza o de adoración personal con Dios. Justamente ahora, ahí donde tú estás, quizás el Señor está haciendo una obra especial. Quizás el Señor está trayendo algo a tu vida y tú puedes responder ahí con gratitud, con alabanza. Tú puedes responder al Señor ahí. Tú puedes adorar al Señor ahí donde tú estás, con obediencia, con humildad. Pero también la palabra de Dios nos exhorta. Vemos que es algo que pasa en un lugar físico. No podemos limitarnos a ninguna de las cosas. Es toda la vida, pero también es algo que se da cuando nosotros nos juntamos como hermanos. Perdón. Tenemos adoración congregacional o pública que toma lugar de manera especial cuando la iglesia del Nuevo Testamento se reúne. Así que tenemos que reconocer que la Biblia aún habla sobre la adoración en dos maneras, como respuesta personal a Dios en toda una vida y también como un evento comunitario. Por ejemplo, el Salmo 34, versos 1 al 3, habla: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, aceptable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Es vuestro culto racional cada día. Pero el Salmo 149.1 dice: aleluya, cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en nuestro corazón. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, en una reunión, cuando estemos enseñándonos, amonestándonos, con canciones. Entonces, hermano, toda la vida está llena, toda nuestra vida está llena de obras de Dios. La palabra está llena de obras de Dios. Conozcamos al Señor, estemos atentos a su voz, a su obra, a su presencia, y adoremos al Señor en todo lugar. Pero también pensemos todas estas cosas que hemos hablado cuando nos toque de nuevo reunirnos como iglesia y celebrar juntos al Señor, esperando en Dios que sea pronto, que este tiempo de cuarentena pase y que podamos reunirnos y poner todas estas cosas que hemos estado hablando en práctica. Que el Señor les bendiga y espero que toda esta serie haya sido de bendición para nosotros y como iglesia nos haya enseñado cosas valiosas acerca de Dios. A mí personalmente lo hizo. Que el Señor se glorifique en su iglesia, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermanos.